Esta conflictividad social que vive el país, sin lugar a dudas, le afecta o pueden hacer una lectura de beneficio también respecto de lo que el gobierno plantea y respecto de cómo se enfrenta la CONAIE concretamente con su organización en las provincias, específicamente en la provincia de Imbabura, en esta medida de hecho, en esta paralización que se extiende ya por 30 días más. Estas medidas de hecho pueden animarles a los dirigentes con réditos de carácter político quizá, pero también hay un desgaste respecto de cómo percibe la población ecuatoriana en su conjunto este tipo de medidas. De otro lado, el gobierno, de la manera como encara esta paralización, puede ser aplaudido por un sector, pero también puede ser criticado por otro. Lo que queremos decir es que esta medida de hecho puede abonar en réditos políticos a la CONAIE, al gobierno, pero también puede desgastar tanto a esta organización indígena y campesina como al gobierno. Y esto pues cuenta mucho cuando estamos en una cuenta regresiva para ir a las urnas a pronunciarnos sobre reformas a la Constitución y sobre la autorización para que se instale una asamblea constituyente y tenga la posibilidad de hacer una reforma más profunda a la Carta Magna. Este es el tema que vamos a analizar ahora mismo con Pedro Donoso. Él es director de ICARE, es analista y consultor en comunicación, a quien le damos la bienvenida a través de la plataforma Zoom. Pedro Donoso, bienvenido a Ecuador Radio, le saluda Freddy Paredes, buenos días. Hola Freddy, buen día, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por compartir con nuestra audiencia y por su tiempo, Pedro. ¿Cómo mira usted? ¿Cuál es el análisis que hace respecto de esta paralización que se extiende ya por 30 días en lo que a réditos o perjuicio político significa para la CONAIE y para el gobierno? Digamos, su lectura es correcta en la teoría, y eso es de una u otra manera lo que todos pensaríamos. Sin embargo, nosotros al inicio habíamos planteado como hipótesis que el paro y la movilización a la larga quizás no son un hecho político que tiene peso y que no es del hecho político que se deba circunscribir al análisis, digamos, ¿no? Esa era nuestra hipótesis, y hoy que hemos recibido las cifras del CIES, de la encuesta realizada este fin de semana, vemos que la hipótesis tiene sentido, ¿no? Es decir, la movilización no ha movido una cifra, digamos, en la percepción, que es absolutamente sorprendente, ¿no? Es decir, porque todo el manual, ¿no es cierto?, de la vieja política, lo hemos hablado con usted anteriormente, te diría que una movilización finalmente tiene un desgaste o para el gobierno o para los convocantes, tiene un desgaste incluso en el humor social, pero de acuerdo a las cifras del CIES, digamos, ese desgaste, digamos, no está presente, ¿no? Voy a citar las cifras para que tenga respaldo a lo que estoy afirmando. El pesimismo, ¿no es cierto?, que es un indicador súper importante. El humor social es fundamental porque cuando una sociedad está altamente pesimista, deja de consumir, es más, digamos, abierta a explosiones sociales, es más cerrada finalmente a aceptar políticas públicas o decisiones gubernamentales. El 66% de la gente estaba pesimista del presente cuando se toma la decisión de eliminar el subsidio al diésel, de acuerdo a la encuesta del CIES de octubre. De septiembre. Y, digamos, vemos en esta encuesta de octubre, del mismo CIES, son 820 casos, Quito-Guayaquil, que finalmente el pesimismo baja 2 puntos y se ubica en un 64.6%. Es decir, no ha habido una movilización de la percepción con respecto al humor social desde septiembre a octubre, con el paro, digamos, interviniendo, ¿no? Y vemos también las cifras, por ejemplo, de valoración positiva del presidente. De acuerdo al CIES, en septiembre, Daniel Noboa tenía una valoración positiva del 42%, hoy tiene una valoración positiva del 46%. Es decir, la movilización no movilizó la percepción, ¿no? La percepción no está absorbiendo la dinámica que implica una movilización. Y quizá, Pedro, la pequeña variación que se ha generado ha sido más bien positiva para el gobierno. No sé si positivo o no, digamos. Lo que vemos es que no hay alteración en las cifras de la percepción, ¿no? Eso requiere una lectura, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si raspamos un poquito más de la encuesta, la encuestadora se atreve finalmente a no preguntar esta pregunta simple de estar de acuerdo o no con el paro, sino desagrega, ¿no es cierto?,
él está de acuerdo o no está de acuerdo, si está de acuerdo, por qué está de acuerdo, y si no está de acuerdo, por qué no está de acuerdo. Entonces, por ejemplo, es bien interesante porque hay un 34.6% de la gente que dice, yo estoy de acuerdo con el paro, pero desagrega y dice, yo estoy de acuerdo con el paro, digamos, porque sus demandas son justas en un 17.4%, pero también hay gente, ¿no es cierto?, que dice, yo estoy de acuerdo con el paro porque el gobierno está tomando malas decisiones en un 17.2%. Hay un 31% que dice, yo no estoy de acuerdo con el paro porque no son las formas, y hay un 13.7% que dice, yo no estoy de acuerdo con el paro, pero creo que el gobierno está tomando malas decisiones. Es decir, lo que quiero decir es que cuando se hacen estudios de percepción, es absolutamente necesario que desagreguemos finalmente la emocionalidad del encuestado, ¿no? Es decir, no es solo blanco o negro finalmente, ¿no? Sin embargo, otra vez, volviendo a la hipótesis, vemos que la movilización nacional no ha movido, ¿no es cierto?, no ha sido absorbida por la percepción. ¿Cuál puede ser la razón? Es una encuesta de Quito-Guayaquil. ¿Por qué se hace esta encuesta ahí finalmente? Porque evidentemente son los dos polos más poblados y de cara finalmente a un proceso eleccionario son importantes. Pero claro, el paro se ha geolocalizado, digamos, en provincias que no son la centralidad. Esa puede ser una de las razones. Entonces se comprueba, digamos, la hipótesis de que una medida de hecho, una paralización que le está preocupando al país, por cierto, que le obliga al gobierno a mover a la fuerza pública en un número elevado en personal, en recursos, no está teniendo una incidencia política como en el pasado se hubiera evidenciado, Pedro. Exactamente, digamos. Bueno, es difícil comparar, ¿verdad? Porque el paro no se ha terminado, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos al caso del 2022, porque el caso del 19 es muy difícil, porque lo que vino después de la movilización del 19 fue la pandemia, todo se trastocó. Pero el 2022 sí es un buen ejemplo. Cuando termina la movilización del 2022 y empieza el 2023, el pesimismo se dispara. Guillermo Lasso tuvo que enfrentar, lo he dicho en este espacio, tuvo que enfrentar un 2023 con un pesimismo por sobre el 90% en promedio en todo el año. Y aquí vemos finalmente que no hay una variación en el humor social, no hay una variación siquiera finalmente, digamos, en la percepción de cuáles son los principales problemas. Volvamos a la misma encuesta, los principales problemas siguen siendo la violencia y la inseguridad. Es decir, el hecho político de la movilización nacional no es un hecho finalmente que movilice, digamos, la percepción. No estoy deslegitimando la importancia que tiene la movilización. Lo que estoy haciendo es una lectura de eso, perceptivamente la percepción, ¿tiene peso o no tiene peso? Y estamos viendo finalmente, de acuerdo a estos números, que no moviliza esa percepción. De acuerdo. Ahora, ¿esto le beneficia, le perjudica al gobierno, le beneficia, le perjudica a la CONAIE? ¿Cuál sería la lectura de estos números? Es muy interesante, digamos, porque cuando nosotros hablamos de perjuicio, ¿verdad? Eso va a ser un poco difícil de medir si es que no enfrentáramos un proceso eleccionario. Si se viene un proceso eleccionario y ese va a ser la evidencia tangible. Ese es el termómetro, claro. Ese es el termómetro, exactamente, del resultado. Si no hubiese el proceso eleccionario, sería como muy difícil, tendríamos que volver, digamos, a la percepción una vez que se termine el paro, que parece que no se va a terminar, ¿verdad? Pero claro, vamos a enfrentar por primera vez una movilización nacional con un proceso eleccionario al mismo tiempo. Y eso va a ser interesante porque vamos a tangibilizar quién gana y quién pierde, digamos, se puede decir así de simple, quién gana y quién pierde, digamos, con esta movilización, porque si se mantiene, ¿no es cierto?, vamos a ver que además la CONAIE ha manifestado ser un actor que va a hacer campaña por el no. Entonces, se conjuga, ¿no es cierto?, la movilización, es decir, la calle con la tarima, cosa que no ha existido. Ahí vamos a tener como una más clara tangibilidad, pero volvamos a la encuesta. Cuando la encuestadora le pregunta a los ciudadanos de Quito y Guayaquil, ¿usted va a votar sí o no en la consulta popular para convocar una asamblea constituyente? Hay un 70% de la gente que te dice, quiero una asamblea constituyente. Súper interesante. Y hay un 21% que dice no. Entonces, la intención de voto por la constituyente es altísima. Habrá que ver cuál es el desarrollo, digamos, de la movilización, habrá que ver si se mantiene, si se termina, cómo se termina, etcétera, para ver qué afectación tiene. Hoy por hoy no hay una afectación, digamos, ni siquiera en la intención de voto de cara finalmente al proceso electoral. Claro, y seguramente eso lo sabía el gobierno, esta voluntad mayoritaria de los ecuatorianos de ir a una asamblea constituyente, y por eso finalmente terminó proponiéndola. Habrá que ver si
este desgaste político que se supone sería un desgaste si analizamos gobiernos y procesos similares anteriores, logra minar esa voluntad o esa intención de voto de los ecuatorianos que teníamos con seguridad antes de que se convoque a la consulta y que ahora sabemos que ronda el 70 y pico %, Pedro. Absolutamente, digamos, ¿no? Y claro, uno se pregunta por qué un acto de esta magnitud, que en el 19 y el 22 tuvieron un peso político, ¿no es cierto? ¿Por qué no tiene finalmente tanto peso en la percepción? Yo creo que la estrategia de geolocalizar la movilización por fuera de Quito y de Guayaquil, por ejemplo, sí es una movida inteligente, porque claro, finalmente en las centralidades, en las provincias con más electores, ¿no es cierto?, donde no está Imbabura, ¿no es cierto?, no hay finalmente una percepción de la afectación. Es decir, estamos enfrentándonos a un paro que no es paro, de acuerdo a nuestra percepción, ¿no es cierto?, a un diálogo que no es diálogo, a un convoy humanitario que no es convoy humanitario. Es decir, estamos enfrentando la resignificación de unos conceptos que son distintos de lo que nosotros ya conocíamos. ¿Cuál es el efecto de eso? La no movilización de la percepción, que es lo que estoy planteando, ¿no es cierto? Eso se extrapolará finalmente a cómo se comporta el electorado y finalmente habrá que ver. Pero claro, también hay preguntas bien interesantes que te plantean una contradicción en la percepción, porque por ejemplo la encuestadora dice, ¿usted cree que el gobierno saldrá fortalecido, debilitado o estará igual después de esta movilización? Hay un 20.9% de la gente que te dice saldrá fortalecido, hay un 31.3% de la gente que dice saldrá debilitado, pero hay un 43.2% que dice va a estar exactamente igual, porque no pasa nada, digamos, ¿no? Es decir, la percepción es que la agenda setting, ¿no es cierto?, está enfocada en un paro y en una movilización que de acuerdo a la percepción no existe. De acuerdo. Y esto ya lo hemos analizado con usted, Pedro, en entrevistas anteriores. Digamos, la necesidad de replantear los parámetros que se miden y la lectura que se hace de estos temas con un gobierno que se ha mostrado un poco blindado, con teflón frente a los problemas que sí han afectado a otros gobiernos. Totalmente, digamos. Sí, por ejemplo, la percepción en esta misma encuesta es de un 60% de que la violencia se ha incrementado, de la inseguridad, y que un 60% de que la crisis económica ha aumentado. Pero finalmente, la valoración de gestión de Noboa sube. Es decir, no solo finalmente que no tiene una afectación los hechos políticos con el gobierno, sino que el comportamiento de la percepción es absolutamente extraño de lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Pero además ahora se tangibiliza, que es un poco lo que yo le planteaba, ¿no es cierto? Es decir, no solo que no entendemos cómo una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad, sino que, claro, estamos viendo fenómenos que como no los conocíamos antes, ¿verdad?, son nuevos para nosotros. Esto de que el paro no sea paro, es decir, leemos de los titulares los ciudadanos que estamos en un paro nacional, pero claro, sales de la calle y no hay paro nacional, porque en el 19 y en el 22 no podías salir a la calle. Así los que vivíamos en Quito. En las principales ciudades, claro, en los centros más poblados. Exacto. Entonces es distinto lo que se está viviendo, ¿no es cierto? Y este fenómeno es bien interesante, no se va a medir en el corto plazo, seguramente se va a medir en el mediano plazo, de cómo la gente, frente a este nuevo hecho de hay un paro, pero yo puedo salir a la calle, hay un paro, pero no siento, digamos, esta afectación, cómo eso puede traducirse, digamos, a un apoyo en el proceso eleccionario y al gobierno. Ahora, ¿cuánto pesa la comunicación gubernamental, la comunicación oficial en esta nueva manera de percibir las cosas, de percibir los fenómenos sociales por parte de la población ecuatoriana? Vemos que el gobierno está echando mano un poco más de los medios tradicionales con cadenas reiteradas, casi diarias, que evidencian precisamente la acción del gobierno frente al paro, por ejemplo, frente a la minería ilegal, frente al crimen organizado, pero también no están tan concentradas como en los medios tradicionales todas las piezas comunicacionales que se despliegan a través de redes sociales y que seguramente tienen su efecto. Yo soy un creyente firme, y además porque trabajo en esto, ¿no es cierto?, que la comunicación es lo menos importante de lo más importante. Es decir, nunca tú tienes unos réditos de este calibre por comunicación, tienes unos réditos de este calibre por política, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la gestión de la política es finalmente la que crea lo que la comunicación, valga la redundancia, comunica. Es decir, si el gobierno no hubiera, por ejemplo, sacado el conflicto
de la centralidad de Quito, no importa la comunicación que tengas, porque otra vez hubiéramos vivido un 19 o un 22, ¿no? Y eso sí afectaría la percepción, ¿no? Entonces, para mí la comunicación, digamos, es un reflejo de las decisiones políticas que tú tomas, ¿no? Es decir, esta estrategia, por ejemplo, del gobierno de plantear antagonistas a su antojo, ¿no? Que ya lo habíamos hablado, es decir, necesitas un antagonista para gobernar, entonces tienes a mano los GDOs, la violencia, el correísmo, la Corte Constitucional, el movimiento indígena, ¿no? Es decir, tienes esa capacidad de jugar. ¿Cómo lo haces? A través de la comunicación, sí, pero si no hay una estrategia clara de primero necesitar un antagonista y segundo plantear este imaginario y esta construcción de silogismos, ¿no es cierto? Con este antagonista no sirve de nada. Entonces, no creo que el tema esté en la comunicación. Para mí el tema está en la claridad de la estrategia política, ¿no es cierto? Y sobre todo de plantear este concepto de la destemporalización, que lo habíamos hablado también con usted anteriormente, ¿no? Esta lógica de hay muchos hechos sucediendo, cuando suceden muchos hechos al mismo tiempo, es difícil que la gente concluya, y si no concluye, no responsabilice. Entonces, la situación de la violencia no es porque el Ministerio del Interior a junio del 2025, de acuerdo a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, tiene menos del 30% de ejecución presupuestaria. No, no. Es culpa de los 9 jueces de la Corte Constitucional. Es culpa del correísmo, es culpa del movimiento indígena, es culpa de la minería ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa lógica de poder jugar con antagonistas y hechos hace finalmente que la gente no concluya y por lo tanto no responsabilice. Pero eso no es comunicación. De acuerdo. Ahora una pregunta final, Pedro. A su juicio, y analizando obviamente los números de esta encuesta que están a disposición ahora y esta nueva forma de hacer política por parte del gobierno de Daniel Noboa, el paro indígena se ha extendido de una manera incomprensible. Estamos cumpliendo el día 30 hoy de paralización indígena. Ciertamente no les afecta a las centralidades, Quito, Guayaquil, Cuenca, le está afectando a una provincia mediana, vale decir, por su población, que es la provincia de Imbabura, pero se ha extendido por 30 días, algo que no ha ocurrido jamás. Si no me equivoco, en el 2019 se extendió por 11, 12 días y en el 2022 llegaron a ser 18, 19 días. Hoy estamos contando el día 30. Así es. En el 19, por ejemplo, el paro fue entre el 2 y el 13 de octubre, por ejemplo, ¿no es cierto? 10 personas fallecidas. En el 22, el paro entre el 13 y el 30 de junio, ¿no es cierto? 8 personas fallecidas. Hoy vivimos un paro desde el 15 de septiembre, ¿no es cierto? Vamos, casi 30 días, ¿no es cierto? 3 personas fallecidas. Es decir, incluso las características de lo que estamos enfrentando es distinto, ¿no? Es otra forma de comprensión. Entonces, eso sirve, ¿no es cierto?, para que esta sea un lienzo en blanco. Entonces, el gobierno, el oficialismo, tiene la capacidad de decir, en mi gobierno, los paros son así. Es decir, no tienes tú una afectación. Y eso, sin duda, alimenta el capital político del mismo gobierno. Ahí tienen ustedes, amigos, esta es la lectura política, vale decir, comunicacional de Pedro Donoso, basado en una encuesta que está a disposición y que nos trae herramientas, nos trae cifras que nos permiten analizar cómo está el clima político, cómo está el ambiente, la percepción de los ciudadanos, la afectación que puede tener o el beneficio que puede conseguir el gobierno encarando de una u otra manera esta conflictividad social que ahora ocupa nuestro tiempo, pero que no necesariamente ha generado las molestias que en el pasado sí lo han hecho por menos tiempo, pero con más efectos, los paros de 2022 y 2019 respectivamente, con un número de muertos más alto, además con conflictividad y violencia mucho mayor quizá que en esta ocasión, pero con un paro que ahora se ha extendido por 30 días. Pedro Donoso, gracias como siempre por atendernos y compartir con nuestra audiencia. No, gracias por la invitación, Freddy. Saludos.